buenos días, querido telepensante. Ya es 2 de junio y vamos a dar inicio a nuestro resumen de noticias. Obviamente todo va a estar enmarcado en la cuenta pública que tuvimos ayer, 1 de junio. Pero antes tengo que recordarles, suscríbanse a nuestro canal, pongan un like, dejen un comentario. Ayúdenos en la batalla cultural. En la medida que ustedes nos ayuden a compartir estos contenidos, evidentemente vamos sumando más gente al canal de los telepensantes y más gente atenta a lo que está pasando verdaderamente en nuestro país. Pasaron algún par de cosas que quiero comentarles antes de iniciar en el tema de fondo, que es la cuenta pública, como por ejemplo que el ministro de Educación, el señor comunista, el señor Cataldo, que su señora no quiere devolver la plata con la que defraudó al Estado con licencias médicas por más de 14 millones de pesos, un comunista promedio, aprovechándose de la plata del resto, él y su señora, dijo que la discusión de los pórticos en los colegios, estos que son con detectores de metales, como están en los aeropuertos, es banalizar un debate que es más complejo. Estos, insisto, son pórticos como los que están en el aeropuerto con detección de metales, como en los aeropuertos. De hecho, estos los usan en los ministerios. Cada vez que uno quiere entrar a un ministerio existen estos pórticos, pero parece que en los ministerios no es violento, sin embargo en un colegio es terrible. Parece que es más violento esto a que entren 3 encapuchados con armas de fuego a dispararle a 3 estudiantes de un colegio. Para Cataldo, ¿no? Para el comunista promedio. Estoy hablando del incidente que les comenté la semana pasada en San Pedro de la Paz, en Biobío, que entraron, insisto, 3 sujetos armados con armas de fuego a dispararle a un estudiante dentro del colegio de 18 años y le dispararon luego a 2 estudiantes más. No sabemos si estos estudiantes son blancas palomas, son parte de alguna organización criminal, no tenemos idea de detalles respecto de esto. Pero lo que sí sabemos es que estaba lleno de alumnos inocentes que tuvieron su vida en peligro por esta situación, ¿no? Niños, chicos, 10, 12 años, 6 años tienen los de primero o segundo básico. Y ellos sí, evidentemente, son inocentes. ¿Qué más dijo el ministro comunista Cataldo con esta asociación o defensa pasiva al crimen organizado? Dijo: la evidencia, no solo nacional, sino que también internacional, no es concluyente respecto a que efectivamente esto va a detener cualquier hecho de violencia como el que vivimos el día de ayer. Y siguió: la herramienta del detector de metales no necesariamente es algo que vaya a ser efectivo en los objetivos que se busca. Es más, el detector de metales está ubicado en un espacio determinado, que es la entrada al establecimiento educacional, y no habría sido útil para efectos de detener a las personas que entraron a dañar a una persona, aludiendo a los hechos del jueves. Es por ello que apuntó a mejorar los entornos, los perímetros, mejorar la seguridad, ya que a su juicio son medidas mucho más efectivas. Bueno, evidentemente tiene que ser un conjunto de cosas, ¿no? Pero ya hemos visto varias veces que hay estudiantes que han entrado con armas blancas también a los colegios, con consecuencias gravísimas, ¿no? Otro tema importante, del que también se ha hablado muy poco: el garzón de Ají Seco, el restaurante en el que fueron a comer Monsalve y su denunciante, el día en el fondo en el que se denuncia la violación, se fue del país. Él fue a declarar y luego de declarar, ya hace harto rato, nos enteramos que se fue de Chile. La pregunta es ¿por qué? ¿Para dónde se fue? ¿Qué cosa que nadie lo protegió? ¿Alguien lo está amenazando? ¿Por qué el garzón del restaurante Ají Seco se fue del país? Curioso, y está pasando muy por debajo del radar. Bueno, llegamos a la cuenta pública. Ayer en el Congreso se realizó la cuenta pública anual, la última de este gobierno, en donde asiste el presidente de la República supuestamente a darle cuenta a los parlamentarios sobre el estado de nuestra nación. ¿Ok? También evidentemente va a darle explicaciones a la ciudadanía. Y fue, obviamente, cualquier cosa menos eso. Fueron promesas como que estuvieran en campaña, básicamente, y peor aún, mintieron en la cara al Congreso, a los parlamentarios que estaban ahí, a todos los asistentes. Y por esta razón es que los parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser y el
señor Larraín se retirara. Así tal cual. Al resto de las asistentes permitió que les mintieran en la cara sin derecho a réplica, con interpelaciones políticas sin derecho a réplica. Y es por esto que ayer, en los medios de comunicación tradicional, incluso en el fondo, y también en las redes sociales, fue el festival de desmentir a Boric. Porque de verdad que mintió de una manera en que ya es, no sé, descarado es poco decir, fue brutal. Todas las redes sociales dedicadas a desmentir todo lo que Boric estaba diciendo. Vamos primero con las palabras del diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario posterior a su salida, señor director. En este momento lo que nosotros exigimos, lo que es su obligación constitucional. Su obligación constitucional es informar al país del estado político y administrativo de la nación. ¿Han escuchado ustedes del estado de la deuda pública? Yo no. Yo no he escuchado del estado de los ingresos, de la situación efectiva de seguridad, cómo ha aumentado o disminuido qué tipo de delito, la construcción o reducción de construcción de vivienda. No tenemos, no nos está dando esa información y en ese sentido no es una cuenta. Creo que también el andar usando la cuenta pública para el ataque político, no permitiendo la respuesta, no corresponde. Así que bueno, diputados retiramos, ¿y para qué? No estamos obligados a estar aquí. ¿Usted se va a retirar ahora de la cuenta pública? Tengo cosas mejores y más importantes que hacer que escuchar al señor presidente de la República hablarle a su barra brava. Mire, me estoy retirando porque el presidente de la República no está dando una cuenta pública, no nos está informando del estado político y administrativo de la nación, sino que está haciéndole un discurso a su barra brava. Y la verdad es que para eso no estamos. Queremos saber cómo está la situación de deuda, queremos saber cómo está la situación del fisco, cómo está el tema de las licencias, queremos saber algo más que ha pasado con la reconstrucción de Valparaíso. Hay tantas cosas de las cuales debería dar cuenta, pero no da cuenta. Viene y nos mete entonces un tema que él sabía que era disruptivo, que él sabía que iba a terminar generando ruido. Bueno, y yo para esto no estoy. Quiere hacer entonces un debate público, yo encantado. Me siento en cualquier momento con el presidente de la República y discutimos sobre estos temas y yo le puedo entonces desenmascarar todas las mentiras que ha dicho en esta cuenta pública. Pero si no quiere un debate público, entonces por lo menos que rinda cuenta y hacemos lo que se supone que es esto, que es un acto republicano, ¿no? Y por lo demás, no hay reglamento para este Congreso Pleno. Desde hace 30 años no hay reglamento en el Congreso Pleno y nosotros como parlamentarios no tenemos entonces derecho a nuestro propio Congreso. Eso no corresponde. El tema de la ley de aborto, por supuesto, que es la gota que rebalsa el vaso. Pero la verdad es que nos ha estado tostando hace rato. ¿Se entiende la salida o no? Boric no dio cuenta. Se dedicó a hacer promesas de campaña. Se dedicó a mentir con respecto a las cosas que ha hecho este gobierno. Y cuando no estaba mintiendo, a lo menos estaba dando informaciones que eran imprecisas, que no corresponde a un cargo como la presidencia de la República, ¿no? Ahora, previo a esto, el diputado Johannes Kaiser solicitó públicamente a través de la presidencia del Senado que se realice una comisión bilateral para la elaboración de un reglamento respecto de la cuenta pública. Porque fíjense ustedes que curiosamente es que es la casta política, ¿no? No existe un reglamento para la cuenta pública. Este reglamento lleva más de 30 años pendiente. Así que, miren, vamos a ver el siguiente video, señor director. Someto a aprobación las actas de las sesiones del Congreso Pleno celebradas el 1 de junio del 2024 y el 10 de julio del 2024. Respecto a la comunicación remitida por el honorable diputado, el señor Kaiser, solicitando la conformación de una comisión bicameral que elabore un reglamento específico de las sesiones del Congreso Pleno. Esto, por no haber habido razones al rechazo y no manifestado rechazo, se pasa a comité de las dos cámaras. Y se dan por aprobadas estas dos actas recién nombradas. Es impresentable que no exista un reglamento porque evidentemente toda esta situación se presta para esta chacota, para que Boric tenga permiso y ningún mecanismo de control para decir las tonteras, y perdónenme que lo diga así de manera tan literal, que se le ocurre decir, y diría algo peor que tonteras, pero en el fondo para que se entienda, ¿no? Boric puede decir toda esta cantidad de tonteras que ya les voy a mostrar, porque no hay un reglamento que establezca algún
tipo de conducta, algún tipo de sanción, algún tipo de pauta con la que se deban regir los presidentes para dar cuenta pública. Y entonces por esto, de manera impresentable, yo sé, se está volviendo una chacota. El presidente y la clase política, en el fondo, para eso está diseñado todo esto, debe dar explicaciones del trabajo que están haciendo a sus jefes, que somos todos los chilenos. Y el presidente Boric no lo hizo. Vamos con el primer video, señor director. El estallido social del 2019 fue la expresión de un legítimo malestar acumulado en el marco de un proceso de modernización acelerado de nuestra sociedad, que expresó en esos meses todas sus contradicciones. Hubo episodios de violencia inaceptables que no pueden ser justificados, como la quema del metro, la destrucción de patrimonio público y privado y la agresión a carabineros. Y como respuesta por parte del Estado se cometieron graves e inexcusables violaciones a los derechos humanos, incluso con resultado de muerte y lesiones gravísimas, muchas de las cuales aún esperan justicia. Mucho se ha discutido sobre el significado de estos eventos, pero si hay algo que no se puede negar, es que la gran mayoría de quienes participaron en las manifestaciones lo hizo de forma pacífica y con una gran voluntad de cambio. Esto no fue bien aquilatado por izquierdas ni por derechas. Por un lado, se ha tratado de resignificar este periodo como un mero ejercicio de violencia desbocada, llegando a tildarlo incluso estallido delictual, lo que insulta a todos quienes participaron pacíficamente de este. Y desconoce las causas profundas que generaban ese legítimo malestar. Comenzó con el estallido, ya han pasado más de 6 años de este terrible golpe de Estado que sufrió nuestro país y esta gente continúa con su retórica. ¿Para qué? Bueno, obviamente para dejar precedentes históricos, y qué más relevante que las declaraciones de un presidente con respecto a este tema, ¿no? Es de esta forma con la cual se apoderan de la historia. Ahora, el tema es que, claro, ¿cómo puede ser que este individuo diga esto si el día anterior a la cuenta pública nos enteramos? Yo no sé si Boric no se entera de las cosas que están publicando los medios de comunicación en su propio país, del informe del FBI, sí, esta policía norteamericana, que explica que el Tren de Aragua es utilizado por el régimen de Maduro para desestabilizar países, entre ellos Chile. Esto salió publicado en nuestro país en el medio ex ante. No es como si no lo supiéramos ustedes y yo, queridos telepensantes. Yo sé que esto ustedes lo tenían más que claro, pero bueno, ahora existe un informe concreto, material en el fondo, en un papel digital, no sé, que se entienda, del FBI, una institución bastante seria que lo acredita, que está hablando de esto, que está alertando de esta situación. Y entonces Boric nos viene a decir en la cuenta pública que el estallido social, que algunas personas lo llaman estallido delictual, miren qué malas personas, y el malestar social y todo este discurso de la dignidad hasta que se haga costumbre y que condena la violencia. Pero a ver, si estos fueron atentados a nuestra infraestructura crítica, a nuestra infraestructura pública, no violencia y enfrentamientos de manifestantes comunes y silvestres, no. ¿Cómo puede seguir de esta manera y que nadie le diga nada a este individuo? Bueno, los detalles del informe de del FBI están en el medio ex ante, que es uno de los primeros medios que publicó esta noticia con respecto al Tren de Aragua. Vamos con el siguiente video, señor director. Pese a todas las rivalidades, a todas las tensiones, Chile, de manera ejemplar, logró encauzar el proceso por la vía institucional, siguiendo lo mejor de su tradición republicana. Pero el germen de las interpretaciones reduccionistas estaba plantado y se expresó de manera clara en los dos procesos constituyentes que intentamos. El rechazo claro de ambas propuestas, dominadas cada una por fuerzas antagónicas, que, en mi opinión, cometieron el error de negarle la legitimidad al que tenían enfrente, dio cuenta de un pueblo que exigía acuerdos entre nosotros, sin renunciar a su historia, ni tampoco a los derechos conquistados tras largas luchas. Ya. Luego,
proceso se reduce a algo súper democrático como entregar la Constitución de Chile a la clase política, ¿no? A quienes generaron el problema, nosotros le entregamos la Constitución, una cosa fantástica y muy democrática para Boric. Y en sus manos, nosotros pendíamos mientras tanto de un hilo. El futuro de nuestro país estaba pendiente de un hilo. Gracias a Dios, estas dos constituciones se rechazaron. Él le echa la culpa a que un proceso fue de la izquierda, el otro de la derecha, y que no lograron ponerse de acuerdo y que al final del día esto se rechazó por eso, ¿no? Lo cierto es que la gente se dio cuenta de este engaño de la casta política. Esta es una de las mentiras de Gabriel Boric en su discurso, temas que nadie lo desmintió y por eso ahora lo estamos haciendo nosotros. Y la gente, insisto, lo rechazó porque se dieron cuenta de que era un tongo los dos procesos constituyentes, una falta de respeto a la ciudadanía. Ambos procesos, y esto quede claro, eran constituciones o terminaron en constituciones progresistas, por lo demás, ¿no? No es como que hayan habido dos constituciones, una de izquierda y una de derecha, eran distintas, no. Una era mucho más evidente que la otra, pero ambas eran progresistas, por lo tanto, de izquierda. Ahora miren este video en donde asume que son la vanguardia telepensante. Señor director, veamos el siguiente video. Considero que es un profundo error entender estos procesos constitucionales como un fracaso, porque fueron un tremendo aprendizaje para Chile. Fueron ambos un recordatorio de que Chile no quiere ni precisa de vanguardias que se escapen del sentido común de su propio pueblo, y una profunda reivindicación de que este país lo construimos entre todos y todas, sin negar jamás a quien piensa distinto. Esto lo explicamos en algún minuto en nuestro canal porque ellos lo dijeron sin decirlo, pero ahora lo están diciendo. Ellos saben que son la vanguardia del progresismo, del wokismo, socialismo de este siglo, ¿no? Y que claro, también lo dijo en algún minuto, avanzaron más rápido de lo que avanzó la ciudadanía, pero que ellos van a seguir trabajando, ellos no asumen el error. Ellos siguen insistiendo en que sus ideas son las correctas. Ahora, hablar del proceso constituyente a estas alturas en una cuenta pública, raro, ¿no? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sentido puede llegar a tener si han pasado tantos años? Lo que sí es sorprendente es, en la pantalla, miren, está el post del diputado Diego Chalper. Esto sí ya no puede ser más increíble. Se los voy a leer. Escuchar a Gabriel Boric decir que Chile ha tenido aprendizajes de los dos procesos fracasados es insolente con la realidad. Él puso al gobierno completo detrás del apruebo y abogaba por refundar Chile. No es aprendizaje, es que la realidad le reventó en la cara y los chilenos le dijeron que no. Hashtag cuenta regresiva. A ver, Diego Chalper, diputado de Chile Vamos, Renovación Nacional, fue el principal propulsor del segundo proceso constituyente. Y me parece de un nivel de sinvergüenzura, Diego, que tú estés hablando de esta manera, sin aludir a que tú nos condujiste en una transaca con este ser humano al que tú estás criticando, sin preguntarle a la ciudadanía, sin considerar la democracia como una alternativa, digámoslo así, y nos sumergieron en un segundo proceso constituyente que también fue rechazado. Nosotros no estamos viendo tu autocrítica, que es lo que tú le estás exigiendo a Boric, ¿no? ¿Cuál es la autocrítica de ustedes, Diego Chalper? En donde pusieron además bordes que nos obligaban a un Estado social y democrático de derecho, socialismo puro y duro. Pero fuiste tú, Diego. Tú y un par de personas más las que hicieron esta transaca. Y no vemos tu autocrítica tampoco, por favor. Bueno, que luego el Partido Republicano haya abrazado estas ideas fue terrible también. Pero no nos olvidemos que el principal propulsor de todo esto fue Diego Chalper. Luego miren cómo nos enrostra Gabriel Boric, todos los avances, ideológicos que han tenido desde el gobierno. Avances que han hecho gracias a la derechita de Diego Chalper, ¿no? Que hoy día tiene por candidata presidencial a Evelyn Matei. Avances que por lo demás estaban en ambas constituciones rechazadas. Pero que insisto,
se han aprobado igual, gracias a la derechita de Diego Chalper, Evelyn Matei y compañía. Vamos a ver el video, señor director. Ahora, a todo gobierno se le evalúa por una mezcla de su cumplimiento programático, como también por sus logros concretos durante el periodo que nos tocó gobernar. Eso independiente de las intenciones que se hayan tenido. Se ha gobernado con la capacidad de construir acuerdos sociales. En el fondo, no se trata de más o menos Estado, o de frases amenazadoras a quienes abusan con la mayoría de los servidores públicos, que sí hacen su trabajo con vocación y responsabilidad, que las tensiones que produce el desarrollo pueden ser resueltas. Esto es precisamente lo que hemos logrado durante nuestro gobierno con las 40 horas, con el aumento del salario mínimo, con la reforma de pensiones, con el Sistema Nacional de Cuidados, con haber acelerado la inversión, con la solución a la deuda histórica con los profesores, la Comisión por la Paz y el Entendimiento, el Plan Nacional de Búsqueda y la Estrategia Nacional del Litio, o los avances en derechos de las mujeres, entre otras tantas realizaciones. Bueno, este es el tongo del duopolio político entre la izquierda y la derecha. Ya varios los habían dado cuenta hace años, ¿no? La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Vamos a ver el siguiente video, señor director. El crimen y la inseguridad son hoy la principal preocupación de los chilenos. Este es un fenómeno mundial del cual nuestro país no está exento. Y hemos actuado en consecuencia. El 2021 estábamos ante una tendencia que era preocupante. Un aumento sostenido de homicidios y delitos violentos como encerronas, portonazos y balaceras. Esto acompañado con un creciente control territorial de bandas de crimen organizado y una frontera que tenía un débil control migratorio ante la migración irregular. Hemos logrado romper la curva de la tasa de homicidios al alza que venía hace años en ascenso. Esto es falso. No han bajado la tasa de homicidio. Miren la pantalla, un post de Iván Poduje. No sé, cuando les digo que estaban las plataformas digitales llenas de gente desmintiendo, les pongo Iván Poduje porque es amigo de nuestro canal, pero llenas de gente desmintiendo cada cosa que Boric decía, sobre todo en X. Miren, se los voy a decir, es porque esto es cierto, ¿no? Presidente Boric miente respecto a los homicidios. Su gobierno anota la cifra más alta de homicidios cada 100.000 habitantes desde que existen registros. Y este índice aumenta entre 2023 y 2024 usando a la población del censo 2024. Lo que pasa es que él estaba usando los censos anteriores, el sinvergüenza, Boric. Vamos con la siguiente mentira de Boric. Ahí está el reforzamiento de la frontera norte. Nuestra ministra estaba el día de ayer en Arica con las Fuerzas Armadas, mediante la reforma constitucional que habilitó el despliegue de las Fuerzas Armadas, aprobada también transversalmente, en una zona que se encontraba, digámoslo, desprotegida. El resultado es que durante nuestro gobierno ha habido un descenso de 48% en la migración irregular, que fue uno de los malos legados del gobierno anterior. Falso, en este gobierno han ingresado más inmigrantes ilegales que en otros gobiernos, ha sido histórico. Este gráfico en la pantalla lo explica, ¿no? Solo en 2022 y 2023 ingresaron más ilegales que en los últimos 4 años del gobierno de Piñera, gobierno en que sí ingresó mucha gente también de manera ilegal. Fueron más de 100.000 los que ingresaron en Piñera. Impresentable, horroroso, sí, estamos de acuerdo. Esto no es una defensa a Piñera en lo absoluto, ustedes lo saben, nosotros somos muy críticos de Chile Vamos y sobre todo del progresismo y el daño que le han hecho a nuestro país. Pero lo cierto es que Boric, solamente en 2 años, ingresaron más de 220.000 inmigrantes ilegales, en 2 años. Estos son datos del INE y del CERMIG, estos son datos oficiales del mismo gobierno. Siguiente video, señor director. Y es que en materia laboral específicamente los avances para las y los trabajadores, no colaboradores, trabajadores, digámoslo claramente, son claros. Y no fue fácil hacerlo
porque el 2022, cuando asumimos el gobierno de manera responsable, implementamos un duro ajuste fiscal a una economía que estaba sobrecalentada y con alta inflación y precios de muchos servicios importantes congelados de manera razonable por la pandemia. Mi primera definición en el gobierno fue que este necesario ajuste no lo iban a pagar los trabajadores ni los bolsillos de la familia. Y cumplimos, porque aumentamos el sueldo mínimo de 350.000 pesos a 539.000 pesos mensuales, lo que significa la mayor alza de las últimas décadas y nos posiciona como el país con el salario mínimo más alto de Sudamérica. Y además, y esto es muy importante, lo hemos hecho bajando a tasas históricas la informalidad laboral. A tasas históricas la informalidad laboral. Es parte de la palabra que exigí que me cobraran, porque es la amenaza permanente a la que recurren quienes siempre encuentran una excusa para oponerse a aumentar los ingresos de los trabajadores. Yo creo que a este minuto estas mentiras no se pueden someter mucho más análisis, ¿no? Respecto de la economía, esto del sueldo mínimo, por ejemplo, una vergüenza. Insisto, aprobado gracias a Chile Vamos. Cómo está la inflación, cómo subieron la cuenta de la luz entre un 60 y un 70% en menos de un año. Sube también la cuenta del agua, todo sube. La inflación sigue aumentando, quizás más lento, pero no ha bajado, eso es falso. El desempleo, se los comenté la semana pasada, subió a 8,8%. Sobre todo el desempleo femenino que aumentó 2 puntos. Bueno, luego acude al histórico relato de la izquierda de Punta Peuco y vamos a ver el siguiente video. Era otro Chile y desde mi punto de vista no existe justificación alguna para ese privilegio. Por tal motivo, he instruido al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos modificar el decreto que creó dicho establecimiento, abandonando su condición especial y transformándolo en un penal común que permita segregar a las personas según los requerimientos de gendarmería, porque no es una medida de justicia, no es solamente de justicia, sino que es también una necesaria gestión de nuestro sistema penitenciario. Bueno, lo van a transformar en un penal común, un clásico, ¿no? Un clásico terrible, no le importan los derechos humanos de estos ancianos. Tenemos cárceles de alta seguridad ocupadas en un 10% de la capacidad. Vayan ustedes a saber por qué. Pero no se ocupan unas cárceles todas al 100%. Pero hay que ir a molestar al geriátrico de Punta Peuco. Miren, lo cierto es que cuando salga Kaiser presidente se va a hacer cargo de este tema. De hecho, vamos a recordar sus palabras, señor director. Entonces los detenidos desaparecidos, o sea, hay muchos oficiales y suboficiales que están hoy en día procesados y condenados por el secuestro de detenidos desaparecidos que se encuentran en poder del Poder Judicial. Ya, hay dos posibilidades. ¿No le parece que la cosa es un poco tirada de las mechas? Pero es que si eso es así, si usted pone en duda todos los fallos judiciales en estos casos... No, yo no lo puse en duda, lo hizo el propio Poder Judicial. Ya, pero en esta entrevista usted lo está poniendo en duda. Yo estoy simplemente contándoles lo que sucede. Bueno, ¿los pone en duda o no los pone en duda? Sí, lógico. Ya, los pone en duda. Si usted los pone en duda, lo que correspondería, si usted fuera presidente de la República, sería que indultara a toda esa gente, porque estaría presa injustamente. Yo creo que el caso del 73 y el tema del 73 tiene que ser cerrado de manera definitiva, sí. ¿Cómo se cierra de manera definitiva? Yo creo que si este país fuese un país decente, haría una ley de amnistía. Si la clase política fuese una clase política decente, haría una ley de amnistía si usted usted es presidente y tiene la facultad de indultar. Yo voy a indultar a los uniformados que han sido condenados en razón de cumplir su deber el 1810. Y sin duda que voy a revisar todos los casos para atrás respecto de la forma y de los procesos que se llevaron. Y si no hay, y las presunciones de derecho en materia penal van a ser razón para indultar. Las presunciones de derecho en materia penal. Exactamente. Si usted presumió de derecho la culpabilidad de una persona, si un juez presumió de derecho la culpabilidad de personas. ¿Usted va a indultar? Sí. Bueno, así que depende de nosotros que la promesa de Gabriel Boric no se vaya a concretar, querido telepensante. Depende de nosotros, en que apoyemos el Partido Nacional Libertario. No solamente su candidatura presidencial, sino que también la candidatura parlamentaria.
Y luego, bueno, se refirió a todos los desaires que le ha hecho Boric a Israel. Se jactó de ellos. Estos mismos principios, los que me han llevado a alzar fuerte la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el gobierno de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino. No nos olvidemos ni dejemos de sentir ese dolor que es humano, tal como nosotros. Estamos lejos, pero es un dolor humano. Por eso llamé a consultas a nuestro embajador en Israel. He instruido el retiro de nuestros agregados militares de dicho país. Suspendimos la participación de Israel en la tradicional Feria Fidae. Intervenimos en la denuncia presentada por Sudáfrica por violaciones a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Y solicitamos junto a México y a la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza. Después de lo cual, en lo que compartimos con varios países, se emitieron órdenes de arresto internacional contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y otros altos cargos del gobierno de Israel. Dicho esto, y considerando la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel mediante asentamientos ilegales en territorio palestino y el reciente anuncio de expansión de esta política, he decidido que es de toda justicia patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados. ¿Qué calificativo? Elijan ustedes el calificativo que quieren ponerle a Gabriel Boric. Porque nos pone en una situación muy compleja desde el punto de vista geopolítico y económico. Y luego anuncia, peor aún, que le pondrá urgencia a un proyecto de ley para no poder comercializar con Israel. Gravísimo. 1. Esto evidentemente no es una urgencia social, como estos progresistas dicen, pero sin embargo para él es prioridad para el Congreso, en vez de las cosas que realmente le incumben a nuestro país. 2, no era él el más crítico con las tasas arancelarias de Estados Unidos de Donald Trump, y ahora hace algo peor. Ahora quiere prohibir este fascista que se importen productos desde Israel. O sea, ni Trump se atrevió tanto. Trump puso aranceles para castigar a los países con los que no estaba de acuerdo. ¿Ah? Sin embargo, Boric va a prohibirlo de frentón. 3. Desde la perspectiva militar. Los explicamos la semana pasada. Nuestro ejército usa en gran parte armamento israelí. ¿Qué hacemos si no podemos importar repuestos, municiones y todo lo que cocina nuestro armamento? ¿Ah? Porque eso es lo que va a hacer Boric, prohibir la importación de todo este tipo de cosas. Nos deja desarmados, telepensantes. ¿Ustedes creen que Bolivia, Perú, Argentina no sabe las tonteras que está anunciando Gabriel Boric? ¿Que nos va a desarmar? ¿Ustedes creen que los otros países ya no se saben, no se dieron cuenta? Nicolás Maduro, que está desarmando a nuestro ejército. ¿Saben qué dijo el embajador de Israel respecto de este anuncio de Gabriel Boric? El único perjudicado es Chile. Y es verdad. Y luego, bueno, insiste Boric con la ley de aborto, crítico a Bukele. Habló puras tonteras, como dijo Johannes Kaiser al principio, dirigidas a su barra brava. Barra brava que estaba ahí presente por lo demás. Llevaron al colectivo de apoyo a Boric. No había público, era el colectivo de apoyo a Boric, abiertamente con pancartas de hola, somos el colectivo de apoyo a Boric. Telepensante, fueron tantas las mentiras que dijo Boric o imprecisiones en esta cuenta pública que hasta los medios progresistas tuvieron que salir a desmentirlo, porque no había defensa alguna para él. Por ejemplo, CNN, ustedes lo están viendo en pantalla, cuenta pública, es falsa la afirmación del presidente Boric respecto a que hemos bajado a tasas históricas la informalidad laboral. CNN, telepensantes. Fast Check, también, típico progresista. Este grupo de gente con superioridad moral que supuestamente está en contra de las fake news. Y en verdad los que son secos para fake news son ellos, los progres.
Bueno, hasta ellos tuvieron que salir a desmentir a Boric. Por ejemplo, presidente Boric, vamos a ser los primeros de Sudamérica en contar con una conexión directa vía metro al aeropuerto. Esta afirmación es falsa. Ciudades como Sao Paulo y Salvador de Bahía en Brasil ya cuentan con líneas de metro que conecten directamente con sus aeropuertos. Bueno, Fast Check, La Tercera también, un montón de notas para desmentir todas las cosas que iba diciendo Boric prácticamente de manera instantánea. Evelyn Matei, ¿qué dijo al respecto? La candidata presidencial de Chile Vamos. Miren, a menos en sus plataformas digitales no dijo nada más que limitarse a retuitear o replicar en el fondo un post de la senadora Paulina Núñez, sí, la misma que dijo que quieren abrirse al socialismo democrático porque hay un público ahí que está como abandonado. Sí, escuchó bien, socialismo democrático, o sea, una ideología de izquierda que nada tiene que ver supuestamente con la derecha. Bueno, ella es una vocera de Evelyn Matei, ojo con eso. Bueno, ella puso el post que ustedes están en pantalla y Evelyn Matei lo replicó. Se los voy a leer. Valoro y agradezco al presidente Boric por anunciar el ingreso del proyecto de ley de fertilidad asistida, acoger nuestra causa, que es la de muchas, y el plan hashtag Chile con Futuro propuesto por Evelyn Matei con las medidas para incorporar y acceder a tratamientos de fertilidad. Hashtag cuenta regresiva. Bueno, ¿se dan cuenta por qué Chile Vamos ni siquiera se incomodó con las mentiras de Gabriel Boric? Con los anuncios del tipo aborto libre de Gabriel Boric. Bueno, porque desde la izquierda abrazan también las ideas de Chile Vamos. ¿Ustedes creen que, insisto, se manifestó Evelyn Matei o Paulina Núñez en contra del aborto libre? No dijeron nada. Al menos no en sus plataformas digitales. Quizás tras bambalinas, sí, no tenemos idea, pero no lo hicieron públicamente. En algunos medios salió publicado que Matei dijo que le daba pena y vergüenza y que Boric habló de un país que no existe. Eso fue todo lo que supimos de Evelyn Matei, pero no condenó con fuerza el desastre, el nivel de mentira, de arrogancia de Gabriel Boric y del tongo que hicieron público ayer en nuestro país. Bueno, querido telepensante, con esto voy a ir cerrando. Obviamente más noticias para mañana. Les agradezco la compañía. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal, militen en el Partido Nacional Libertario. Nos falta gente todavía para superar al Frente Amplio. Y este año es un año muy importante. Este año hay elecciones presidenciales, este año hay elecciones parlamentarias. Y la verdad es que Chile, o le ponemos un control luego, porque entendamos que hasta sin armas nos estamos quedando, o quizás sea demasiado tarde. Con esto voy cerrando, nos vemos mañana. Soy la Clara Ormeño para Esfera Pública. Adiós.